¿Alguna vez imaginaste que un avión puede desaparecer sin dejar rastros? El MH370 fue un vuelo de la aerolínea Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Se hicieron varias investigaciones que permitieron llegar a distintas hipótesis. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó con este avión? Se trata del mayor misterio de la aviación civil de la historia. El vuelo 370 de la aerolínea Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo de 2014 desde Kuala Lumpur a las 0:41 horas con destino a Pekín. Estaba planeado que llegara a la capital china a las 6:30 de la mañana, pero eso nunca sucedió. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? El vuelo comenzó como estaba planeado. De hecho, a la 1:01, el avión tuvo una comunicación con los controladores aéreos de Kuala Lumpur sin reportar ningún inconveniente. A la 1:08, el avión se adentró en el mar del sur de China en dirección a Vietnam, lo cual implicaba que iba a dejar de estar en contacto con la torre de Kuala Lumpur para pasar a reportarse con la torre Ho Chi Minh, que pertenece a la jurisdicción de tráfico aéreo vietnamita. 11 minutos más tarde, entonces, el controlador de Kuala Lumpur se despide del vuelo MH370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Esa conversación fue el último contacto que el avión tuvo con el exterior. 37 segundos después de que pasara a estar en terreno vietnamita, el avión desapareció completamente de todos los radares. En la torre de Kuala Lumpur no lo vieron como un inconveniente porque creyeron que seguiría estando en el radar de Ho Chi Minh. Pero eso no fue así. Recién 18 minutos después de la desaparición del avión, el control de Vietnam pudo entrar en contacto con Kuala Lumpur para notificar que el vuelo MH370 nunca había entrado en contacto con ellos y que además había desaparecido de sus radares. Sin embargo, el avión fue declarado como desaparecido oficialmente 5 horas más tarde, cuando perdió su hora de llegada a Pekín. Antes de desaparecer, la tripulación no reportó ningún inconveniente. No solicitaron ayuda ni hicieron alusión a la existencia de un problema técnico o de índole climático. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió al vuelo MH370? Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esta desaparición dio lugar al comienzo de una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. Al principio, las investigaciones se focalizaron en el Mar del Sur de China y en el Golfo de Tailandia. Este fue el último lugar en el que los radares pudieron ubicar al vuelo MH370. En esa búsqueda participaron 34 barcos y 28 aviones de 7 países. We can say with a high degree of certainty that the aircraft communications addressing and reporting system, or ACAS, was disabled just before the aircraft reached the coast of Peninsular Malaysia. El sistema de comunicación del avión estaba compuesto de los transpondedores y de la CARS, que es el sistema de direccionamiento e informes de comunicación de aeronave. Los transpondedores emiten una señal que permite el seguimiento del vuelo. El hecho de que se perdiera el avión en los radares indica que los transpondedores dejaron de funcionar o que el sistema fue desactivado manualmente dentro del avión. El ACARS, por su parte, es un sistema de comunicación codificada que se registra entre el avión y una estación terrestre a través de conexiones satelitales que se realizan en las zonas oceánicas, con lo cual sirve para que el avión pueda enviar y recibir transmisiones. Las investigaciones pudieron continuarse gracias a los datos aportados por la Fuerza Aérea de Malasia, cuyo radar militar de largo alcance no depende de los transpondedores para poder localizar a un avión, como lo hace el control de tráfico aéreo. Gracias a este aporte, se supo que el MH370, una vez que desapareció de los radares, giró bruscamente hacia el suroeste hasta pasar por la isla de Penang.
Después voló hacia el noroeste por el estrecho de Malaca hasta cruzar el mar de Andamán, a partir de donde la Fuerza Aérea pierde todo tipo de rastro. Pero los investigadores encontraron otra forma de seguir desandando el trayecto que hizo el avión, y fue gracias a la CARS. Antes de su despegue, el vuelo MH370 estableció una conexión con una estación de tierra ubicada en Perth, Australia. Lo hizo a través de un satélite operado por Inmarsat, una compañía inglesa que provee soluciones de servicios satelitales móviles. A través del registro que aportó esa estación, se pudo averiguar que el enlace satelital del avión fue interrumpido una vez que desapareció de los radares. Sin embargo, se pudo restablecer la conexión 3 minutos después de que el avión desapareciera sobre el mar de Andamán, y no se volvió a interrumpir hasta 6 horas más tarde. Gracias a esa conexión satelital, los investigadores pudieron saber que luego de pasar sobre el mar de Andamán, el avión giró nuevamente, dirigiéndose esta vez hacia el Océano Índico. En esa dirección, voló durante aproximadamente 5 horas más. Pese a que las conexiones satelitales no contenían ningún tipo de información, permitieron que los investigadores pudieran acceder a la distancia que existió entre el satélite y el avión, basados en el tiempo en que cada emisión tardaba en ser recepcionada. A partir de esos datos, realizaron 7 anillos que marcaban posibles zonas por las que pudo haber pasado el avión. Los investigadores tomaron estos datos y además contemplaron la velocidad que podía alcanzar el avión, la última dirección que se registró y la cantidad de combustible con la que contaba. Así fue como dibujaron un arco donde estimaron que el avión podía haberse estrellado una vez que se quedó sin combustible. Allí situaron los esfuerzos de la búsqueda. According to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. 16 meses más tarde llegaría el primer hallazgo relevante de la investigación. El 29 de julio de 2015 encontraron en Reunión, una pequeña isla al este de Madagascar, un objeto metálico que inmediatamente señalaron como un flaperón, que es una sección del ala del avión. A través del número de serie, lograron corroborar que ese flaperón había pertenecido al avión de Malaysia Airlines. Además del flaperón, se hallaron otras partes del avión. A fines de febrero de 2016, encontraron otros restos en Mozambique. En junio de ese mismo año, hallaron otros 3 objetos en Madagascar y en el sur de Australia, en la isla Canguro, que creyeron que podían estar vinculados al avión. Desde entonces, los investigadores dieron con 27 pedazos más de escombros. En 2018, 4 años después de la desaparición del avión, una compañía llamada Ocean Infinity acordó con el gobierno de Malasia retomar la búsqueda utilizando sus avanzados equipos de vigilancia subacuática. Sin embargo, unos meses más tarde abandonaron la investigación sin resultados. En total, la investigación costó aproximadamente $160 millones. Pese a haber encontrado varias pruebas que evidencian que el avión finalmente se estrelló, nunca se logró explicar por qué fue que se salió de la ruta original para terminar cayendo en el Océano Índico. Sin embargo, se evaluaron varias hipótesis. Lo primero que aseguraron los investigadores fue que la desaparición del avión fue intencional. Creen esto porque sostienen que es inconcebible que se pueda adjudicar el cambio de ruta y la desaparición del avión en los radares a una combinación de una falla del sistema y a un error humano. Con lo cual concluyen en que quien manejaba el avión desactivó el piloto automático de manera intencional. A partir de esto, se evaluaron en profundidad 3 posibilidades sobre lo que pudo haber pasado con el avión. La primera contempla que fue un acto terrorista. Una vez desaparecido el avión, comenzaron a investigar uno por uno a los pasajeros que iban a bordo. Así, cayeron en la cuenta de que 2 de ellos eran iraníes que embarcaron con pasaportes robados. Los sospechosos eran Puria Noor Mohamed, de 19 años, y Seyed Mohamed Rezar Delawar, de 29.
Luego de una investigación llevada adelante por la Interpol, llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos sospechosos tenía vínculo con algún grupo terrorista. Determinaron que eran dos amigos que estaban esperando llegar a Europa para pedir asilo. Luego de investigar a todos los pasajeros del avión, sin obtener ninguna pista que pudiera explicar qué había sucedido realmente, comenzaron a investigar a Zahari Ahmad Shah, el piloto, y a Farid Hamid, el copiloto. Así pasaron a la segunda hipótesis, la de un secuestro. Los informes revelaron que Farid era un joven optimista que estaba planeando casarse con su pareja. No tenía ningún tipo de antecedente que lo colocara como un posible sospechoso. Así que rápidamente los investigadores lo descartaron como posible perpetrador de un secuestro. Esto puso todas las miradas sobre Zahari, el piloto. Tenía 53 años y era de los capitanes más antiguos de Malaysia Airlines. Cuando se lo comenzó a investigar, dieron con que Zahari en su casa tenía un simulador de vuelos. Los análisis forenses del simulador arrojaron como resultado que 6 semanas antes de la desaparición del avión, Zahari había creado un perfil de vuelo similar al que hizo el MH370. Sin embargo, rápidamente descartaron que esto tuviera mayores revelaciones para la investigación, dado que además de ese perfil encontraron cientos más que fueron registrados en el simulador. Pero los hallazgos realizados sobre Zahari hicieron que la teoría del secuestro se transformara en realidad en una tercera hipótesis, la de un suicidio. Esta teoría surge a partir de que los investigadores comienzan a profundizar en aspectos de la vida del piloto. En los informes oficiales de la aerolínea, su reputación era intachable. Sin embargo, según declaraciones de gente cercana a Zahari, era una persona solitaria y triste. Recientemente se había separado de su esposa y había iniciado una relación con una mujer que estaba casada. Esto permitió que los investigadores concluyeran que posiblemente estaba atravesando un cuadro de depresión que lo pudo haber llevado a cometer un suicidio y un asesinato masivo. The thing that probably most people would tend to start to agree with is that at the point where the pilot turned the transponder off and made the turn to go in a different direction, that he depressurized the airplane, and which would disable the passengers. That's probably the most likely thing that the pilot would do, given his intention to make the airplane disappear and not wanting any interference from the back or anybody using cell phones or anybody trying to call people. A pesar de la opinión de los expertos, faltan pruebas que conviertan la hipótesis de un suicidio en algo evidente. La revista The Atlantic se ocupó de realizar una investigación exhaustiva sobre este caso y presentó un informe con los datos recabados. Como conclusión del mismo, deja entrever que la policía de Malasia no brinda toda la información que tiene sobre este caso. Las respuestas importantes probablemente no se encuentran en el océano, sino en la tierra, en Malasia. Ese debería ser el enfoque para avanzar. La policía de Malasia sabe más de lo que se ha atrevido a decir. Esa es la frustración aquí. Las respuestas bien pueden estar al alcance de la mano, pero son más difíciles de recuperar que cualquier caja negra. Pese a todas las búsquedas realizadas, a los datos encontrados y a las teorías formuladas, nadie puede asegurar qué fue lo que pasó realmente con este avión, pese a que ya pasaron 6 años de su desaparición. ¿Qué crees que pasó con el MH370? ¿Cuál de las hipótesis te convence más?